Bienvenidos a otro webinario de Yaltest. Este ya hacía falta porque no teníamos ninguno que sea más o menos extenso de 1 hora de duración, como va a durar este con el software nuevo, con la nueva interfaz de Yaltest Marine. Como sabéis, a partir de marzo del año pasado cambiamos el diseño del software, de cómo se ve la interfaz gráfica. Y bueno, y otra cosa también a destacar es que a partir de la primera versión de este año ya podemos incluir Marina en el resto de los proyectos, ¿vale? Antes era un software, aunque era el mismo visualmente, tenía que ir aparte, ahora lo podemos combinar con comercial agrícola y construcción y muy próximamente también vamos a incluir un nuevo proyecto que es de elevadores, montacargas, etcétera. Bueno, vamos a empezar, que es de Altes Marín. Es un equipo de diagnóstico, un escáner multimarca, multisistema. No solamente es el motor, aunque en la mayoría de marcas, pues lo que encontramos en Marino es el motor, pero existen ciertas marcas donde podemos encontrar más de un sistema. Tenemos intraborda, fuera borda, moto de agua y motor estacionario. Tenemos distintas configuraciones, con lo que si un cliente quiere todo el paquete de software, lo puede tener. Si hay otros que solamente quieran tener intraborda y fuera borda, también lo van a poder tener como un paquete individual o solamente intraborda, solamente fuera borda, solamente moto de agua, ¿vale? Entonces, podemos adaptarnos tanto a las necesidades como al presupuesto de cada cliente y luego, pues, si quieren hacer una actualización en un futuro para tener más módulos, pues también se puede hacer sin ningún tipo de problema. Vamos a empezar por intraborda. Aquí tenemos lo que sería la cobertura total. Aquí, por ejemplo, podemos, como siempre decimos, customizarlo, poner las marcas que más nos interesen con las que estamos trabajando habitualmente. En mi caso, como lo estoy mostrando, pues señalo todas. Y nada, podemos agrandar, podemos ponerlo un poquito más pequeño y aquí tenemos todas las marcas, tanto diésel como gasolina, ¿vale? Por ejemplo, Caterpillar, Cummins, bueno, Cummins, Mercruiser Diesel, Detroit, FNM, Iveco, John Deere, MAN, MTU, Scania, Steyr, V Motor y Volkswagen, Volvo Penta, que tiene diésel y gasolina. Pues tenemos aquí lo que sería diésel, ¿vale? Y Yanmar también. Y luego tendríamos el resto de marcas que podríamos denominar de embarcación recreacional, pues también lo tendríamos incluido, ¿vale? Entonces podemos cubrir tanto las necesidades recreacionales y comerciales, barcos de trabajo, etcétera, etcétera. Vamos rápidamente, aunque ahora voy a entrar a intraborda. Aquí tendríamos fuera de borda, en total tendríamos 12 marcas, pues las más famosas diría yo son Mercury, por supuesto, Yamaha, ¿qué más podríamos tener así famosos? Suzuki, Honda, Evinrude un poco, pero bueno, como ven tenemos también otro tipo de marcas como Johnson, aunque ya dejó de fabricarse, que pertenecía bueno, a la misma familia que Evinrude, Nissan, Selva, Seven Marine, Tohatsu, ¿vale? Los Tohatsu están entrando con fuerza, la verdad. Motos de agua. Tenemos 5 en total. Lo más famoso, diría yo, que sea, es Yamaha, Sea-Doo y Kawasaki, o Sea-Doo, Yamaha, Kawasaki. Luego también tenemos Honda, HSR Benelli, que por lo menos en nuestro lado de América yo nunca lo he visto. Puede ser que sea algo que se vea más por Italia o por Europa. Y motor estacionario, que sería puramente diésel, ¿vale? Tenemos 24 marcas. Motor estacionario nos sirve tanto para generadores como para compresores, bombas hidráulicas, bombas de agua, etcétera. Aunque nosotros nos encargamos de lo que es el motor estacionario, sí estamos incluyendo en cada versión lo que es la parte de sistemas de generación eléctrica, ¿vale? Entonces, esto es algo importante. Siempre hemos dicho, oye, los generadores, no digamos que cubrimos generadores, cubrimos el motor estacionario, que es la realidad, pero ahora mismo pues ya los llevamos incluyendo desde hace un par de versiones. Eh, También porque decimos lo de no nos fijemos en la marca del generador, porque pueden haber fabricantes de generadores que no fabriquen el motor, entonces hay que fijarse en lo que está dentro, ¿vale? Eso es lo importante. Bueno, vámonos aquí a Intraborda. Vamos a hacer un ejemplo con Volvo Penta, que es una marca bastante potente. Como hemos dicho antes, tendríamos todo lo que es la parte de gasolina, puede ser más recreacional, embarcaciones un poquito más pequeñas, y luego ya tendríamos la parte diésel, ¿vale? Vamos a señalar la familia D, pues que son pues, lo más representativo dentro de diésel en Volvo Penta, y ahora mismo tendríamos todos los modelos. Vamos a ir a un D9. Como hemos dicho antes, tenemos
una cobertura multisistema, no solamente es el motor, ¿vale? Obviamente el motor es la parte más importante, pero tendríamos otros tipos de sistemas como la unidad de control del timón, la unidad de interfaz del timón, controlador común del tren de potencia, ¿vale? El powertrain, unidad de control del sistema de dirección, ¿vale? Y luego tendremos aquí el EVC, que en este caso habría que identificar qué es lo que tenemos, ¿vale? Vamos a tener solo uno de ellos. Como esto es un sistema que llamamos ficticio, porque en el fondo no nos conectamos con un cable, sino que damos acceso a unos comunicados técnicos para poder hacer cambios de parámetros y de calibraciones, tenemos que identificar qué es lo que tenemos, ¿vale? Es muy fácil, le podemos dar a cualquiera y aquí en el simbolito siempre de ayuda a la conexión, pues tenemos que identificar si tenemos un panel, bueno, este será el USB, si nos vamos al VCC, aunque puede parecer similar, tiene ciertas diferencias. Bueno, y luego para enseñaros otro ejemplo distinto de identificación, por ejemplo, el VCE, pues tendríamos que identificar la unidad de control, ¿vale? Si le damos a conectar, lo que vamos a hacer es acceder a los comunicados técnicos para poder hacer cambios de parámetros, cambios de calibraciones, pero siguiendo una ruta manual. Así es como se hace con Volvo Penta, ¿vale? Entonces, nada, por ejemplo, si queremos hacer un cambio de parámetros como de idioma y unidad, régimen de ralentí, el depósito de combustible, ¿vale? Por ejemplo, lo podemos cambiar, pues hay que dejarle, sabe la unidad de control, que cuál es el volumen, la capacidad que tenemos, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, si le damos clic a lo que sea, nos va a dar pie a abrir un comunicado técnico. Lo mismo con calibración, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, el del joystick, palanca de control, sensor de nivel de combustible. Aquí, cuando queramos hacer alguna de estas funciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero señalar actualización o primera puesta en marcha, depende de si es una instalación inicial o si es una actualización, y luego ya nos pasaríamos a darle clic a nuestra función. Sabéis que el código experto lo tenemos habilitado cuando vamos a escribir una unidad de control y aunque estemos haciéndolo siguiendo una ruta manual, tenemos que poner esa seguridad del código experto, que es un código totalmente gratuito que se facilita a los clientes para que el cliente pueda controlar quién tiene acceso dentro de su empresa o no a estas funciones avanzadas. Como ven, pues ya explicaríamos todo el paso a paso cómo deberíamos hacer esta calibración de palancas. Esto es una función avanzada que no se hace directamente con un equipo diagnóstico, se hace siguiendo una ruta manual. Como no tengamos la información técnica que nos diga cómo hacerlo, no lo podemos hacer. Es por eso que es tan importante toda la parte de información técnica, que en este lado pues mejoramos prácticamente a todos los fabricantes originales porque ellos no lo incluyen dentro de su propio software, ¿vale? Entonces, bueno, os he hecho aquí un pequeño ejemplo con lo que sería la parte del EVC, que podría ser, por ejemplo, un equivalente en Mercury, por si lo conocen, a lo mejor algunos usuarios, su tecnología SmartCraft, ¿vale? Con el DTS, TVM-CCR, bueno, podría ser algo parecido. Y bueno, aquí ahora mismo, ¿qué podríamos hacer? Para saber exactamente qué es lo que tenemos en nuestra embarcación, lo mejor es dar clic a autodetección de todos los sistemas. Aquí, como ven, ya les estamos guiando en cómo conectar, cuáles son los cables que necesitamos, cómo se ven, etcétera, y le daremos a detectar, ¿vale? Va a tardar unos segundos en detectar qué es lo que está dentro. Esto es lo más útil para saber exactamente qué es lo que tenemos, porque aunque sea un modelo que nosotros tengamos reconocido como multisistema, no quiere decir que todas las embarcaciones tengan todos los sistemas habilitados, ¿vale? Entonces es importante señalarlo. Y bueno, y para resaltaros de que podemos hacer esta lectura, esta vista previa de los distintos sistemas, los códigos de error que tienen antes de meternos siquiera en los distintos sistemas, ¿vale? Cuando digo sistemas, de nuevo, sistema motor, el powertrain, el control del timón, etcétera, etcétera. Podemos ver aquí, pues, un barrido de todos los códigos de error y la información técnica relacionada. Le vamos ahora a conectar y nos vamos a ir para adentro, ¿vale? Entonces ahora entramos a lo que es el menú de diagnóstico. Como vamos a hacer distintos ejemplos, vamos a ver la diferencia entre un intrabordo, fuerabordo, una moto de agua, etcétera. Pero la manera de acceder a las distintas funciones es la misma, la manera de acceder a la información técnica es la misma. Lo único es que va a estar todo relacionado con la marca, modelo, sistema donde estemos metidos, ¿vale? Entonces, esto es importante, pero la manera de entender el software va a ser la misma y esto nos va a facilitar la tarea muchísimo. Bueno, vamos a ver la diagnosis. Vamos a empezar por ahí y nada, pues tenemos el estado del código de error,
tenemos el código, tanto si es genérico como propietario, número de veces que hemos tenido la falla y luego tendríamos la descripción, ¿vale? Entonces, aquí es donde pararía la mayoría de sistemas, ¿vale? Perdón, de herramientas de diagnóstico, incluso la original, y nosotros vamos un poquito más allá, ¿vale? Entonces, en primer lugar teníamos lo que es los datos adicionales, o en inglés Free Stream Data. Esto sí está relacionado con el diagnóstico, prioridad, fecha de última ocurrencia, hora, etcétera, etcétera. Y esto, que es de las cosas que a mí más me gustan, es la ayuda de componentes del error. ¿Por qué somos capaces de ofrecer esto? Que está dentro de lo que llamamos diagnosis guiada, porque está toda la información técnica dentro del propio software. Entonces podemos relacionar en todo momento diagnóstico e información técnica o viceversa, diagnóstico y gestión de taller, soporte técnico, etcétera. Entonces, vamos a decir exactamente cuál es el componente relacionado con la falla y vamos un poquito más allá dando imágenes, por ejemplo, del componente, ¿vale? Entonces esto nos va a facilitar llegar a la solución del problema lo antes posible porque estamos dando todo tipo de herramientas, ¿vale? Y por último tendríamos lo que serían los diagramas eléctricos dentro de esta diagnosis guiada que llamamos nosotros en Cojali. Y bueno, ya señalaremos, estamos en un 12-24 voltios y ya daremos una información específica de esos sistemas. Vale, entonces aquí que tendríamos mismo esquema, tipo de manera de entenderlo si estemos en un Volvo Penta, si estamos en otro tipo de sistemas, es izquierda a derecha tenemos los componentes, en medio tenemos la unidad de control. Ya estamos señalando, resaltando cuál es ese componente que está relacionado con la falla y vamos a poner cuáles son el detalle de las puntas para saber cómo está conectado, ¿vale? Esto es muy importante. Da igual cómo ellos en sus manuales oficiales lo muestran, que nosotros lo sacamos de ahí, nosotros lo vamos a poner en una estructura nuestra, que obviamente la información es exactamente igual que la del fabricante original, pero para que cuando nos metamos en otra marca, en otro modelo, lo entendamos de la misma manera, ¿vale? Esto es hacer nuestra vida lo más fácil posible. Le vamos a dar doble clic en el medio y vamos a acceder de nuevo a una información de lo que es el sistema, el componente, en este caso la unidad de control. Tenemos aquí todo el detalle de las puntas, ¿vale? El pinout para saber cómo está conectado, ¿vale? Cada componente, sensor, cómo está conectado a la unidad de control. Y aquí tendríamos la localización de la unidad de control. Eso al final nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento. Al final siempre decimos que no hacemos magia, que tengamos una herramienta espectacular, damos todas las herramientas posibles al técnico para que haga su trabajo y identifique cuál es la raíz del problema. No hace falta que tengamos un código error activo. Si le damos aquí a esquemas y luego mostrar el listado de componentes, vamos a tener un listado de componentes que están conectados a unidad de control. Le daríamos clic a lo que sea y nos llevaría directamente a lo que es aquí la localización, cómo está conectado. Si le damos doble clic, vamos a tener misma estructura. Tenemos aquí el sensor del nivel de aceite y donde está su localización, ¿vale? Entonces esto, de nuevo, no hace falta tener un código reactivo para poder acceder a ello, ¿vale? Volvemos al menú de diagnóstico. Podemos borrar errores, también lo podemos hacer aquí, que había un símbolo de papelera. Datos del sistema, estos son los datos de la ECU, lo que ha registrado el propio fabricante, pues eso, marca, número de serie, etcétera, etcétera. Volvemos al menú de diagnóstico, nos vamos aquí a medidas, selección de medidas, y ahora vamos a poder ver los sensores que tengamos de distintas maneras, ¿vale? En total hay 455 disponibles. Y vamos a tenerlos todos aquí, los podemos seleccionar todos, podemos ir aquí por grupos, que si presión, temperatura, longitud, volumen, tiempo, bueno, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de grupos, ¿vale? Voy a tomar dos al azar. Por ejemplo, la presión y la temperatura del líquido refrigerante. Tenemos aquí tres opciones. Una es aquí el valor numérico, ¿vale? Segundo, tendríamos medidores. Y tercero, tendríamos lo que son los gráficos. Podríamos graficarlo. Si tenemos más de una medida, podemos quitarlo, podemos volver a ponerlo, podemos ampliarlo, podemos reducirlo.
Si ya se ha pasado de lo que es la imagen que tenemos, podemos darle clic, podemos ir para atrás, etcétera, ¿vale? Todo lo que estamos haciendo se está quedando guardado en la unidad, perdón, en el informe de diagnóstico, ¿vale? Todo lo que estamos haciendo. Esto es muy, muy útil. Vamos a agregar mucho valor a nuestro negocio para decirle al cliente, mira, tengo un resultado por escrito de todo lo que se ha hecho o para llevar un control interno de todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Y que dentro de días, meses o años podamos recuperarlo donde en nuestro software de gestión de taller, que lo vamos a enseñar al final, ¿vale? Actuar componentes. ¿Vale? Al final, actuar componentes va a ser activar, desactivar ciertos componentes, en este caso relé de precalentamiento. En chequeos del sistema tendríamos aquí distintas funciones como un apago de cilindros, compresión de cilindros, balance de cilindros, valoración de la inyección. La manera de realizar estas funciones es siempre similar. Le vamos a dar clic, por ejemplo, a compresión de cilindros y tendríamos en el paso número 1 qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, esto es muy importante para tener un entendimiento previo de lo que vamos a hacer. Es como si tuviésemos una enciclopedia dentro del propio software y esto también forma parte de lo que es la diagnosis guiada. En caso de que tengamos algún tipo de duda, pues siempre podemos contactar aquí a soporte técnico, ¿vale? Y nada, pues entrar en contacto con nosotros. Como sé que pueden haber también aquí usuarios que no están en nuestra zona de Norteamérica, Centroamérica y Caribe, pues podrían acudir pues ya a su empresa de referencia y llamar a soporte técnico, que el funcionamiento es exactamente el mismo. También se puede hacer asistencia remota en un momento dado, ¿vale? Entonces, aquí vamos a explicar un poquito qué es una compresión de cilindros para hallar esa pérdida de eficiencia. El valor ideal sería ese 100% y vamos a darle al cliente esos resultados. Aquí lo importante es que con los chequeos de sistemas podemos llegar a saber si tenemos un problema con que sea puramente mecánico. No vamos a tener un código de error, como en este caso, y bueno, ya con el resultado el cliente pues va a poder saber qué otros pasos debe dar. Aquí también importante lo que es el lado del volante del motor o lo que se llama flywheel en inglés, saber dónde está cada uno, ¿no? Entonces aquí nos da una pequeña explicación si es con motores con cadena de distribución o si es motores con correa de distribución, ¿vale? Entonces esto es importante porque si tenemos un resultado debemos de saber cuál es el inyector 1 y cuál es el inyector 6 y en qué orden está, ¿vale? Bueno, este es el paso número 1. Aquí de nuevo siempre podemos añadir información personalizada. Le vamos a dar a clic, añadimos la información que queramos y va a aparecer después de nuestra información. Va a estar disponible dentro de su computadora, su ordenador. Y si tienen distintos ordenadores, computadoras conectados a una misma red en su empresa, lo que cree una persona va a ser accesible a través de otras, aunque estén en localizaciones distintas. Vamos a darle a check y vamos a ir aquí al paso número 2, que son las condiciones iniciales, ¿vale? Tenemos que cumplirla, si no, no vamos a poder hacer esta función, nos puede dar un resultado erróneo. En este caso, el motor debe estar parado, tenemos que tener una temperatura líquido refrigerante mayor de 75 grados centígrados, batería totalmente cargada, ¿vale? Ya hemos pasado al paso 1, paso 2 y ahora vamos al paso 3. Si nos vamos a otra función dentro de IALTEST, va a ser exactamente lo mismo, paso 1, paso 2, paso 3. Aquí una vez que le dé aquí a clic, tenemos que estar arrancando bueno, intentando como si tuviésemos a arrancar la embarcación durante X segundos y después nos va a arrojar los resultados, ¿vale? El propio software va a impedir que se arranque el motor y ya nos va a dar el resultado, lo vamos a poder ver tanto aquí con un valor numérico en porcentajes o también lo vamos a poder ver con unas gráficas y esto también va a estar dentro del informe de diagnóstico. Si queremos añadir unos comentarios, lo podemos hacer, ¿vale? Y van a estar dentro del propio informe, ¿vale? ¿Vale? Nada, pues ahora nos dice, oye, te vamos diciendo incluso ahora, ¿no? Quite el contacto, espera durante aproximadamente 10 segundos. Si queremos, vamos, podemos usar el propio relojito que tenemos aquí puesto, que parece muy simple, pero la idea es que todo sea lo más simple posible y lo más fácil. Si quieren usar su propio reloj, también lo pueden hacer. Y nada, pues ya una vez que hagamos eso, vamos a poner contacto y le damos a check. ¿Vale? Aquí nos pide si queremos ver los resultados, aunque le digamos que no, va a estar almacenado en el informe diagnóstico. Y aquí tendríamos, bueno, pues una gráfica que se la podemos mostrar luego al cliente, ¿vale? Esto ahora mismo voy a seguir con los parámetros, pero luego lo voy a enlazar con la información técnica. Parámetros.
vamos a poder modificar, vamos a hacer una codificación de los inyectores. Esto es una función avanzada, lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, que veamos que tenemos una cobertura a nivel dealer, a nivel agencia, y podríamos hacer también una codificación de inyectores. Creador de datos. ¿Qué es el creador de datos? Esto es, vamos a poder hacer una prueba de mar o, bueno, podemos estar en el mismo sitio, pero la cosa es poder hacer una grabación para luego darle a play y reproducir toda esa grabación, ¿no? Tanto del lado del diagnóstico como el lado de medidas. Vamos a poder seleccionar un máximo de 24 medidas y grabar por intervalos máximos de 30 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí le voy a dar dos al azar, le voy a dar aquí a clic, ¿vale? Y entonces ahora vamos a empezar a grabar, ¿vale? Entonces ahora ya estamos viendo si se nos activa algún código de error, vamos a ver cuándo se nos ha activado, vamos a ver cómo estaban estas medidas relacionadas, vamos a poder graficar en el mismo momento esas medidas que hemos seleccionado, verlo como medidores. Podemos escribir notas, hoy hemos escuchado o hemos sentido algo, lo que sea, vamos a poder escribirlo, ¿vale? Vamos a poder poner todas las notas que queramos y cuando vayamos a buscar esas notas nos va a llevar directamente al minuto, segundo exacto donde estábamos, ¿vale? Vamos a darle ahora a la cruz para acabar esta sesión, ¿vale? Y ahora vamos a poder reproducir esa sesión. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Le damos a play, nos esperamos y ya vamos a ver exactamente, bueno, en el minuto 4, segundo 15, se nos han activado los códigos de error, tenemos toda la ayuda guiada de la información técnica en el mismo sitio, las medidas relacionadas y bueno, estos son los datos de sistema, que es la información registrada por el fabricante, ¿vale? Si le damos aquí a clic, nos lleva directamente a el primer comentario, solo hemos escrito uno, pero como ven podemos escribir distintos tipos de comentarios. Para poderlo acceder a esta grabación, es tan fácil como darle aquí a menú principal, reproductor de datos, abrimos la carpeta donde se almacenan todas las grabaciones, le damos a play y vamos a reproducirlo. Si queremos tener todos los resultados en un archivo Excel, porque se puede hacer, es fundamental y absolutamente necesario que graben el informe diagnóstico de la misma sesión de esa grabación y luego nosotros en el software de gestión de taller vamos a acceder a ese informe diagnóstico, vamos a exportar la información en Excel y vamos a tener la información de nuestra grabación, de nuestra prueba de mar en formato Excel, ¿vale? Por ejemplo, aquí hemos seleccionado dos tipos de medidas, pues tendríamos dos columnas con muchísimas celdas en función del tiempo que hayamos estado grabando con todos los distintos valores de estos que hemos seleccionado nosotros previamente, ¿vale? Muy, muy útil. Tenemos perfiles de clientes que son inspectores, por ejemplo, para la compra y venta de embarcaciones, para temas de seguros, peritaje, que tienen que dar ese informe al cliente, ¿no? Entonces, bueno, una manera de dárselo del lado del grabador de datos es exportarlo a Excel y dárselo a su cliente. Bueno, vamos a darle finalizar el grabador de datos. Y ahora vamos a ver información técnica. Seguimos dentro del propio motor. Aquí tenemos que saber una cosa. En caso de que tengamos que queramos acceder a la información técnica sin tener la embarcación, vamos a poder hacerlo. Es tan fácil como tener el propio link, la interfaz conectada por USB al ordenador, a la computadora, y ya podremos acceder a la información técnica de todas las marcas y modelos que tenemos, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Pues de nuevo, ¿de dónde sacamos toda esa información, diagnosis guiada de los códigos de error? Lo sacamos de aquí. Datos técnicos del sistema, tenemos todos los componentes, pues con imágenes, localizaciones, si le damos clic nos lleva directamente a los esquemas, diagramas eléctricos. Como ya lo he enseñado, pues me lo voy a ahorrar porque ya lo hemos visto, si no, veremos algún ejemplo con alguna otra marca y modelo. Y estos son datos de mantenimiento, son guías de mantenimiento, es otro de los informes que podemos generar. Por ejemplo, intervalos de cada año o 1.200 horas de uso, nos va diciendo qué tipo de funciones, tareas tenemos que ir haciendo. Por ejemplo, comprobar filtro de combustible, podemos incluso añadir notas dentro de esta tarea. Podemos irnos a otro tipo de funciones, ¿vale? Y pues ir señalando lo que vamos haciendo. Os he dicho antes que si tenemos un símbolo más en azul, significa que queremos personalizar.
Entonces, aquí también podemos personalizar nuestras propias guías de mantenimiento y poder añadirlas todas a nuestro informe de mantenimiento, ¿vale? Entonces, aquí le damos clic al ojo y ya estaríamos dentro y vamos a poder ver lo que hemos hecho, ¿vale? Aquí podéis poner vuestro logo, información de vuestra empresa, el usuario, si hemos creado los distintos usuarios en la gestión de taller, fecha, hora, nombre del cliente, información de la embarcación, las tareas que hemos ido haciendo, ¿vale? Y esto donde se queda almacenado, de nuevo, pues en la gestión de taller, ¿vale? Si queremos, lo podemos habilitar de manera gratuita, grabar la información en la nube, por lo que si tenemos distintos ordenadores, computadores en la misma red, vamos a poder compartirlo. Y segundo, podemos ser solo una persona, pero en caso de que se dañe nuestra computadora, se nos caiga el agua, nos la roben o lo que sea, tener algún hecho desafortunado, si lo instalamos en otro software, el propio, como todos tenemos un código un número de serie, lo va a identificar, nos va a preguntar si queremos descargarlo, le damos así y tan fácil como eso. Nos vamos a datos técnicos. Bueno, aquí otra cosa muy importante que nos preguntan siempre. ¿Hace falta Internet para tener acceso a la información, a la diagnosis e información técnica? En su gran mayoría no, pero en los datos técnicos y guías de reparación comunicados técnicos sí lo necesitamos por la gran cantidad de información que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya tendríamos pues la información a nivel técnico del propio sistema donde estemos, ¿vale? Esto es muy útil. No es diagnóstico, por eso siempre insistimos que somos mucho más que diagnosis y, entre otras cosas, con toda la información técnica que está dentro del propio software. Y es de reparación tenemos de dos tipos. Una es por código error, que es específico de una situación electrónica, y otra va a ser relacionado con un hecho más general o que incluso puede ser relacionado con algo que sea puramente mecánico. Y bueno, son guías paso a paso y tenemos también aquí de nuevo nuestro símbolo más, donde vamos a poder crear nuestras propias guías de reparación, si así lo deseamos, que van a estar disponibles para nuestra red, ¿vale? Bueno, vámonos para afuera, vámonos al menú principal, nos vamos a ir a fuera borda, ¿vale? Nos vamos a ir, por ejemplo, a un Mercury, aquí tendríamos todas las familias, aquí tendremos todos los modelos, nos vamos a ir a un Verado, nos vamos a ir a un Verado 300, por ejemplo, y aquí, como vemos, pues ya tendremos también una situación de un modelo multisistema, ¿vale? Tenemos dentro de lo que es los sistemas periféricos, el DTS para hacer la calibración de palancas. De hecho, tenemos un videolog explicándolo a detalle. El TVM, ¿vale? Y luego tendríamos dos tipos de motor, ¿vale? Dentro de Mercury tenemos dos tipos de conectores, el que sería el conector que podemos llamar G3, ¿vale? Que os lo voy a enseñar, lo vais a reconocer, ¿vale? Y luego tendríamos otros tipos de conectores. En Mercury podemos conectar con distintos tipos de cables. Y aunque tengamos dos conexiones, hay veces que podemos conectar por las dos, llamámoslo con la generación 2, 1 o con ese puerto diagnóstico o con el puerto G3. Hay veces que solamente se puede conectar con el G3, ¿vale? O hay veces que solamente se puede conectar con lo que sería ese puerto con cables generación 1, generación 2, ¿vale? Por ejemplo, aquí tendríamos uno de ellos, ¿vale? Tan fácil, de nuevo, como hacerlo la autodetección del sistema. Hay que ver una cosa. Todo lo que es G3 tiene que ir conectado por fuerza con el otro cable que hemos enseñado. O sea, todo lo que es la calibración de palancas, etcétera, tiene que ir conectado por la otra vía. Hay veces que podemos tener embarcaciones en las que debajo del volante tenemos otro puerto de diagnóstico donde vamos a poder conectar. No siempre pasa así. Bueno, ahí tenemos que ir viendo esa situación. ¿Qué más? Vamos a poner de nuevo aquí la situación de cómo conectar, la localización del cable, una imagen un poquito más cercana, el pinout, y vamos a tener aquí la referencia y el cable que necesitamos, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos aquí multipuntas, conector directo. O sea, tenemos dos tipos de vías. Una es con el conector directo y otra es, si no lo tenemos un plan B. Entonces, en este caso nos está explicando cómo conectar, muy fácil de interpretar, siempre va a ser lo mismo en todo el software. Nos dice primero pin B, C, serían B y C, en otros casos en vez de letras son números. Luego tenemos B y D, es decir, tenemos que utilizar el cable amarillo y el verde, y luego lo vamos a conectar, tenemos 10 pares de puntas, tenemos que elegir en este caso la JTP1,
la enganchamos una en el amarillo, otra en el verde y ya lo que haríamos es conectarlo en B y C, ¿vale? Y alimentar, tenemos un cable de fuente de alimentación externa con baterías para alimentar el link, ¿vale? Porque cuando utilizamos las multipuntas únicamente estamos obteniendo la comunicación. Entramos para adentro, de nuevo vamos al menú de diagnóstico. ¿Vale? Pues mismo concepto, como ya hemos visto, si nos vamos a diagnosis, pues vamos a verlo en la misma estructura, le podemos dar a check, ¿vale? Y ahora vamos a ver nuestras funciones, nuestros códigos de error, perdón, o sea, el mismo concepto. Otra cosa aquí también que podemos explicar también datos de operación. Esto es importante también a la hora de comprar, vender embarcaciones y luego también ver el estado de la embarcación. Por ejemplo, en este caso es errores tiempo de activación. Nos va a decir exactamente los segundos en los que hemos estado en determinadas situaciones críticas o problemáticas, ¿no? Por ejemplo, tensión de la batería alta, baja, lo que sea, detección de avería del sistema, en cuánto tiempo hemos estado exactamente en estas situaciones, ¿vale? Vámonos para atrás y ahora iríamos, por ejemplo, horas de funcionamiento del motor. ¿Vale? Entonces aquí nos va a decir las horas totales de funcionamiento, algo muy importante de saber. Y podemos hacer un reset, ¿vale? Podemos tener tanto los datos totales como los parciales, ¿vale? En los parciales, pues podemos hacer un reset de esa información. Nos vamos a medidas. Vamos a poder seleccionar medidas. Vamos aquí a cancelar. Misma situación, vamos a poder seleccionar estas medidas. En este caso hay 38 disponibles. No voy a enseñar el ejemplo porque ya lo hemos hecho en el Volvo Penta, ¿vale? Actuar componentes, lo mismo, aquí vamos a poder activar, desactivar ciertos componentes. En este caso tenemos inyector de combustible, bobinas de encendido, relé de principal sistema, etcétera, etcétera. Chequeos de sistema, ¿vale? Apago de cilindros, vamos a hacer un pequeñito ejemplo con esto. Lo mismo, paso número 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos al paso número 2, condiciones iniciales que tenemos que cumplir. Le vamos a dar aquí a check, nos vamos ya a hacer las distintas funciones. Le vamos a dar, por ejemplo, inyector 2 y ahora vamos a poder hacer este proceso, ¿vale? Resultado finalizado. ¿Vale? Nos va a pedir igualmente que si queremos visualizar los resultados, los vamos a poder visualizar y van a estar guardados dentro del informe de diagnóstico. Os voy a enseñar, que creo que antes no os lo enseñé, un ejemplo del informe, mismo concepto que el informe de mantenimiento, el logo de su empresa, información de su empresa, fecha, hora, usuario, a qué cliente está relacionado, qué tipo de embarcación y todo lo que hemos hecho, que mucho es poco, pero bueno, los códigos de error, información de datos de operación, los abusos del motor, apagado de cilindros, vamos a poder verlo todo en un informe y tenerlo almacenado en todo momento, incluso en la nube sin costo adicional. Y también lo podemos utilizar como una factura, como un invoice, podemos sin ningún problema comentarios hora, precio por hora, etcétera, etcétera. Vámonos a parámetros. Aquí algo típico de Mercury, pues el tacómetro también y la localización del motor. Podemos tener una embarcación con distintos número de motores fuera a borda, pues tenemos que dejarle saber la unidad de control y a la embarcación de cuántas tenemos y cuál es su localización para que todo funcione correctamente. Y calibración es el ajuste del límite del trimado y modo remolque, ¿vale? Cuando tengamos que sacar la embarcación del agua, pues podemos hacer estas funciones. Grabador de datos, ¿vale? No lo voy a enseñar de nuevo, pero sería el mismo funcionamiento. Vamos a poder hacer esa prueba de mar. Me voy a meter aquí, se lo puedo hacer un ejemplo en datos técnicos. Para que veáis que, bueno, que estamos en un tipo de motor distinto, marca distinta, pero luego podemos acceder a esa información y buscar cosas similares aunque estemos en otro tipo de marca o en otro tipo de motor, ¿vale? Especificaciones, sistema de propulsión, bueno, sistema de refrigeración, pares de apriete, muy importante. Vamos a tener, por ejemplo, en este caso el cigüeñal.
o lo que sería la cabeza de motor. Vamos a explicar exactamente cuál es el orden que debemos seguir y si tenemos que seguir un orden determinado, ya sea fuerza, ya sea ángulo, lo vamos a señalar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este caso, pues habría que aplicar a fuerza y ángulo, ¿vale? En distintas fases y vamos a explicarlo, ajustes y tolerancias, el ajuste de válvulas también muy importante. Vale, nos vamos a desconectar, le vamos a ir para atrás. Siempre que nos salimos nos va a preguntar si queremos guardar el informe diagnóstico. Nosotros ahora lo que podemos hacer es darle a guardar sin más con esta numeración o con este nombre. Podemos añadir nosotros la información que queramos o sustituirla. O podemos también nosotros asociarlo a un tipo de cliente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, asociar a clientes que ya tengamos creados en nuestra cartera sería acceder y señalar exactamente ese cliente que nosotros tengamos, ¿vale? O podemos crearlo, podemos crear un cliente nuevo, podemos añadir su información, nombre, dirección, teléfono, información de contacto y todas las embarcaciones que vayamos teniendo. En este caso podríamos añadir este Mercury 300. No lo voy a guardar, le voy a dar aquí y ahora nosotros podemos configurar en la gestión de taller si cada vez que generemos un informe queremos enviarlo automáticamente por correo y a qué correo y con qué información. Eso lo podemos hacer. Entonces nosotros ahora mismo yo le podría dar que sí y recibiría un correo, ¿vale? Al correo que yo he puesto, le voy a dar que no. Entonces cualquier cliente va a poder recibir ese correo y luego reenviárselo al cliente que desee y tener también un registro si quiere en su correo electrónico. Aquí, como hemos generado una información nueva, que es un informe, nos está preguntando, ¿queremos sincronizarlo con el GRP, con la nube, con esa base de datos? Le podemos dar a sí o a no, ¿vale? En este caso yo le voy a dar no, simulando de que no tengo internet ahora mismo, no pasa nada. Se va a quedar almacenado a nivel local en nuestra computadora, en nuestro ordenador, y luego cuando tengamos internet, por ejemplo, luego vamos a acceder a la gestión de taller, le voy a dar a sincronizar como si ya hubiésemos vuelto a nuestro taller. En cualquier caso, requiere muy poco internet, muy pocos datos para poder hacerlo. Bueno, que si tenemos hotspot lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Vámonos a moto de agua. Vamos a elegir, por ejemplo, un Yamaha, ¿vale? Vamos a elegir aquí un FAX SVHO. De nuevo tenemos un modelo multisistema. Tenemos tanto motor como sistema de frenos, lo que es la compuerta, ¿vale? Donde vamos a poder hacer una calibración de la compuerta en caso de que le hayamos dado un golpe o se haya dañado o lo que sea, podemos hacer una calibración. Podemos también conectarnos al motor, por supuesto. Mismo concepto, dónde está localizado el conector. Quitaríamos la tapa. Aquí ya tenemos una imagen del conector, el detalle de las puntas y el cable que necesitamos, ¿vale? Aquí igualmente si vamos a las multipuntas vamos a ver la leyenda para conectar con multipuntas. Vamos a dar a conectar y ya nos vamos a meter para adentro, ¿vale? Mismo concepto, menú diagnóstico, estamos haciendo lo mismo, ¿vale? Ahí existen a veces algunas particularidades a la hora de conectar a ciertos modelos. En este caso, en los motos de agua Yamaha, tenemos que pulsar el botón Start para activar el contacto, ¿vale? O arrancar el motor. Entonces, como necesitamos contacto en la unidad de control para poder conectarnos, nos lo está comunicando. Podemos darle al símbolo de interrogación y nos dice incluso, oye, el Start es esto, ¿no? Aunque sea evidente, nos lo dice. En otros casos, por ejemplo, podemos estar en Kawasaki. Kawasaki debemos utilizar un cable que hace como de puente para poder luego utilizar en el puerto diagnóstico el cable de Kawasaki. Nos explica exactamente cómo hacerlo y obviamente nosotros proveemos ese cable adicional. Nos metemos de nuevo, mismo concepto, nos vamos a diagnóstico, el estado del código, el código de descripción, ¿vale? Y luego ya nos iríamos a todo lo que es la ayuda, diagnosis guiada, tenemos los datos adicionales, como hemos enseñado antes, ayuda y componentes del error, componentes relacionados, ven información del componente, ¿vale? Tenemos la información componente, localización, imágenes, datos operacionales, pares de apriete o de torque, voltajes con un funcionamiento normal, etc. Y bueno, y luego le daremos aquí al
a lo que son diagramas eléctricos, esquemas eléctricos y de nuevo nos resalta exactamente dónde estamos situados y cómo está conectado la unidad de control. Mismo concepto, por eso lo quiero, aunque parezca repetitivo, pero os lo quiero mostrar y luego que veáis que, bueno, que sí, es fácil de utilizar, es simple y la idea es esa, que sea repetitivo, que sea homogéneo, que la estructura sea similar. Izquierda a derecha tendríamos los componentes y dentro, pues en el medio tendríamos la unidad de control, el detalle de las puntas. Como vemos, obviamente, pues una unidad de control diferente. Antes creo que lo enseñamos con Volvo Penta, pero la manera de entenderlo es la misma, ¿no? Entonces, nos va a resultar muy fácil. Mostrar lista de componentes es lo mismo, es exactamente la misma manera de utilizarlo. ¿Vale? Nos vamos de nuevo a lo que es la parte de diagnóstico y también enseñaros, creo que antes enseñamos un ejemplo con guía de reparación por síntomas, ¿vale? Y esto sería por código de error. O sea, estos son guías de reparación paso a paso, posibles soluciones relacionadas con un código de error, un problema electrónico determinado, ¿vale? En este caso, el que hemos señalado. Entonces, es tan fácil como ir siguiendo todos estos pasos para buscar una solución. Que buscamos, encontramos que la solución es otra o nuestra manera de escribirlo es distinta o queremos añadir más información, de nuevo, símbolo más en color azul, añadimos nuestras propias guías de reparación personalizadas y van a estar dentro de nuestro sistema. Bueno, le he dado aquí ahora mismo al botón de refresh, ¿vale? Que eso lo que nos va a permitir, básicamente, aunque admito que lo he dado por error, es básicamente si estamos ahora mismo, y no nos viene mal para explicarlo, estamos ahora mismo intentando reparar este sensor, seguimos el paso número 1, para no tener que salirnos y hacer una lectura de códigos, le podemos dar refresh y si vemos ahora que se han puesto, en vez de en rojo, está en gris, significa que está en modo no presente, lo hemos solucionado aparentemente, ya lo podemos borrar de la unidad de control. Bueno, datos de sistema. Aquí importante saber que los datos de operación en algunos casos pueden estar dentro de un menú que se llame datos de operación dentro del menú diagnóstico y en otros casos puede estar dentro de datos de sistema. El concepto es el mismo, por ejemplo aquí, tan importante como saber el tiempo total de uso de este motor y los rangos de uso en función de las revoluciones por minuto. Nos vamos a medidas, no lo voy a enseñar porque es exactamente lo mismo que antes, con tanto en valor numérico, gráfico y medidores. Aquí es exactamente lo mismo, actuar componentes, inyectores, bobinas de encendido, bombas de combustibles, activar, desactivar, con el resultado de nosotros ver si está funcionando correctamente. Chequeo sistema acabado de cilindros, que hemos hecho ahora mismo un ejemplo con esto. Y tendríamos, por ejemplo, parámetros, memorización de mandos, memorización de llaves, ¿vale? Entonces, en este caso lo vamos a enseñar, que es una función importante dentro de lo que es Jetski. Por supuesto, tenemos que aceptar lo que es el código experto, porque vamos a escribir en la unidad de control y ahora nos está explicando qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en SIDU, ¿vale? En BRP, lo hacemos de manera activa con el equipo diagnóstico y utilizando una función, lo mismo que sería con el herramienta original, pero con Kawasaki y con Yamaha tenemos que seguir unos comunicados técnicos. Igual con la herramienta original. Lo mismo que estábamos haciendo al principio con Volvo Penta cuando diseñé un ejemplo, creo que era una calibración con el sistema EUC de Volvo Penta, que había que ser unos comunicados técnicos. Ahora me acuerdo si era de la calibración de palancas. Aquí es lo mismo, tenemos que seguir una serie de pasos para poder hacerlo. Como no tengamos la información técnica, no vamos a poder hacerlo. Y aquí nos está explicando paso a paso cómo hacerlo. Tenéis, aunque están en inglés, un videolog tanto para Sidu, Yamaha como para Kawasaki de cómo hacer una grabación de llaves. Y bueno, nos explica paso a paso cómo hacer todo esto, qué es lo que hacer, qué es lo que necesitamos, qué conectores necesitamos, ahora que si hay un parpadeo, que si no, qué lucecitas, todo eso está explicando a detalle en estos comunicados técnicos, ¿vale? Con imágenes incluidas. De nuevo, tanto con Yaltest como con Yamaha hay que hacerlo de manera manual y sin tener esta información que está dentro de comunicados y procedimientos no vamos a poder realizarlo. ¿Vale? Bueno, ahora nos explica que tiene que conectarse de nuevo. ¿Por qué? Porque ese taponcito que hemos visto antes, pues hay que quitar el cable diagnóstico
enchufar el taponcito y ahora si queremos seguir continuando con menú diagnóstico, pues tenemos que volver a conectar nuestro cable de diagnóstico de Yamaha, que es el JC 601 y, nada, y volvemos otra vez. El creador de datos ya lo he enseñado, no lo vuelvo a enseñar, es exactamente el mismo proceso. Lo mismo si nos vamos a cualquiera de datos de mantenimiento, ya hemos visto un ejemplo, los datos del sistema ya sabemos que son esos componentes que están conectados a una vía control, datos técnicos ya lo hemos visto. Vamos a comunicados y procedimientos, que bueno, ya hemos enseñado lo de la grabación de llaves, pero de nuevo, podemos nosotros ir directamente a lo que sería, nosotros podemos ir directamente aquí a lo que sería limitación de potencia o tipo de mando y bloqueo-desbloqueo para poder acceder a este comunicado, ¿vale? Es paso a paso cómo lo tenemos que hacer. Nos desconectamos y, bueno, voy a enseñar muy rápidamente lo que es el sistema de gestión de frenos, donde de nuevo vamos a poder hacer esa calibración de palanca. Perdón, de la compuerta de frenos. Diagnosis, lo mismo, borrar errores, datos del sistema y aquí lo importante es la calibración, posición de la compuerta. Obviamente hay que escribir la unidad de control, paso número 1, que es lo que vamos a hacer. De hecho, creo que aquí tenemos, si no me equivoco, un videolog también y si no es con Yamaha, creo que debe ser con BRP. Nos explica aquí, bueno, qué es lo que vamos a hacer. Información adicional, si hay códigos de error que tenemos que solucionar y tan fácil como esto, el proceso de calibración ya se ha finalizado, ya se ha hecho esa calibración y listo. Como no tengamos la posibilidad de hacer esta función, pues tenemos que ir al dealer, tenemos que ir a un mecánico, podemos tener nuestro moto de agua sin funcionar o las motos de agua de nuestros clientes sin funcionar, ¿vale? Para todas esas empresas de alquiler, ¿vale? De motos de agua, pues también les puede valer tener un equipo como este. Nos salimos y muy rápidamente nos vamos a ir a motor estacionario, ¿vale? Y vamos a poder entrar, por ejemplo, a meter en un Cummins. Uy. Bueno, y así aprovecho, cuando nosotros arrancamos el propio software, aquí la historia es si nosotros hemos podido crear o generar esos usuarios que siempre recomendamos generar para que todo el mundo esté identificado dentro de la propia empresa. Vamos a poner el ID, vamos a poner una contraseña que sea específica de ese usuario y ya vamos a estar automáticamente identificados, ¿vale? En caso de que alguien lo utilice sin que esté relacionado con un usuario o no quiera ser identificado, no sé, todavía no tenga un usuario, podemos igualmente darle clic a un link y acceder de manera, no sé si llamarlo oculta o lo que sea, pero bueno, vamos a poder acceder a las cosas. Lo único es que si queremos hacer alguna función avanzada, vamos a necesitar ese código experto, ¿vale? Entonces, eso también puede servir para esos técnicos que están empezando en la empresa, no tengan todavía usuario y si quieren controlar quién está teniendo acceso o no a ciertas cosas, pues lo pueden hacer así. En cualquier caso, ahora lo vamos a explicar. Tenemos distintos tipos de usuario. Tenemos además un webinario en exclusiva del GRP, de gestión de taller, muy útil, donde explicamos todas las capacidades del software. Y ahí también podemos controlar qué tipo de usuario tenemos, ¿vale? Y podemos también ver quién tiene acceso y no, quién tiene derecho o no a generar ciertas funciones, ¿vale? Voy a poner esto un momento en modo simulación. Vale. Volvemos otra vez aquí a Cummins. Nos vamos a ir a un X15. Es unos modelos bastante modernos, con su propia tecnología de Common Rail.
le podemos dar aquí a la conexión. Podríamos tener distintos tipos de conexiones. Debemos enseñar el cable exacto que estemos utilizando y ya a posteriori darle a conectar. Vale, ahora estamos entrando al Cummins estacionario. Mismo concepto y si nos vamos a diagnosis, pues veríamos la misma estructura. ¿Vale? Aquí incluso estamos viendo situaciones de post-tratamiento, pues estamos ahora mismo en un motor estacionario donde hay que cumplir ciertas normativas de anticontaminación y por eso vamos a ver, por ejemplo, si nos vamos a mantenimiento, todo lo que es la regeneración del filtro de partículas, regeneración del sensor de partículas de hollín, reparación del filtro de partículas, este tipo de cosas no las hemos visto antes. Ojalá dentro de muy poco sean funciones, ¿no? y componentes que se tengan que incluir dentro de intrabordas, forabordas y motor de agua, pero motor estacionario hay que hacerlo, ¿vale? Entonces lo podemos hacer con YALTEST sin ningún tipo de problema. Mira, nos vamos a parámetros, toda la cantidad de parámetros. Aquí, por ejemplo, nos está comentando un usuario, no sé si era dentro de Marín o no, puede que no, pero bueno, aquí como ven, en velocidad máxima de vehículo tenemos aquí la posibilidad de hacerlo, velocidad máxima, régimen de ralentí, etcétera, ¿no? Entonces habría que ver en qué marca, en qué modelo estamos metidos para poder hacer este tipo de cosas. Caso contrario, le comentamos aquí al usuario, se llama Luis, que tiene acceso a las vías de comunicación con YALTEST para el momento que no pueda hacer ciertas funciones, que se ponga en contacto con nosotros para ver si podemos ayudarle, ¿vale? Tenemos aquí, bueno, chequeo el sistema, actuar componentes, datos de operación, medidas. Ya hemos visto todo esto, pero quería, bueno, enseñar un pequeño ejemplo de los 4 tipos de motores que tenemos, intrabordas, fueraborda, motor agua y motor estacionario. Y vámonos rápidamente al módulo GRP, donde vamos a poder acceder a lo que es la gestión de taller, ¿vale? Esto no lo da ningún tipo de herramienta de diagnóstico. Vamos a poder crear nuestra cartera de clientes, ¿vale? Cualquier cosa, añadir, le hemos enseñado un poquito antes un ejemplo si lo queríamos hacer cuando estábamos creando o generando un nuevo informe y grabarlo, si es un cliente nuevo, vamos a poder darle a... Aunque bueno, aquí de nuevo, como ven, pues tengo tanto clientes posibles, ¿no? De tanto, no solo de marino, pero para el caso es exactamente lo mismo. Podemos guardar la información de nuestro cliente, quién es esas personas, información de contacto dentro de ese cliente, vehículos o embarcaciones que puedan tener, ¿vale? Cartera de vehículos y embarcaciones, lo mismo. Además, aquí vamos a separar todo esto por el tipo de módulo, ¿vale? Informes, nos iríamos a informes. Aquí, por ejemplo, acabamos de generar este de 300 verado. Podemos acceder a él, podemos borrarlo, podemos enviarlo ahora si queremos nosotros. ¿Y por qué es tan importante luego grabar todos los informes por tipo de matrícula o embarcación, número BIN, número de serie, cliente, para luego poder filtrarlo? Porque yo ahora mismo tengo relativamente pocos informes con 98, pero si tuviésemos 2000 informes, como no tengamos luego la capacidad de filtrarlo, pues vamos a perder mucho tiempo o directamente vamos ni a sacar partido de esto porque no queramos perder tiempo en buscarlo, ¿vale? Recursos humanos. Aquí es donde nosotros vamos a poder crear los distintos tipos de perfiles, ¿vale? Entonces, no solo tener un nombre de usuario, sino qué tipo de usuario le damos, ¿vale? En función del tipo de usuario que tengamos, vamos a tener más o menos acceso, más o menos restricciones. El nivel más alto es el administrador, ¿vale? Luego, en recepción, esto, por ejemplo, es si tuviésemos un tipo de vehículo, una embarcación que nos está llegando a nuestro taller, nosotros podemos crear, porque como han visto en recursos humanos, hay un perfil de recepción. Esa persona se puede encargar solamente de utilizar el software para la gestión de taller, recibe una embarcación, por ejemplo, crea un formulario nuevo y cuando lo crea va a estar disponible dentro de gestión del taller, ¿vale? Donde vamos a poder luego acceder a ese formulario y empezar a crear distintas tareas y asignarla a los distintos usuarios, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, aunque de nuevo hay un webinario dedicado a esto. Vamos a poder hacer una orden. Vamos a poner embarcación
Volopenta, prioridad alta, descripción, vamos a poner lo que sea, ¿vale? Y nosotros ya vamos a poder o asociarlo a un tipo de embarcación que hayamos creado, ¿vale? Y a un tipo de cliente, o podemos crear uno nuevo. Y luego podemos nosotros asignar estas tareas, ¿vale? Entonces, dentro de las órdenes de trabajo podemos crear distintas tareas individuales. O podemos ir a tareas y crear tareas individuales que no estén asociadas a órdenes de trabajo. Depende de lo que nosotros queramos, ¿vale? Le vamos a dar aquí a crear una tarea nueva. Voy a poner tarea Volvo Penta 1 y vamos a asignarlo a un usuario determinado, ¿vale? Entonces, esto sin estar en la misma computadora se lo podemos enviar. Yo me lo voy a autoasignar, voy a poner una hora para hacer este trabajo y podemos utilizar esto solo una vez o guardarlo como plantilla, ¿vale? Entonces, esto lo podemos guardar como plantilla, asociarlo a un tipo de marca modelo para que salgan solo esas marcas modelos o que sea algo genérico que le salga para cualquier tipo de embarcación, modelo, vehículo, lo que sea. Voy a crear solo una tarea, pero yo aquí puedo crear múltiples tareas y asociarlas a usuarios diferentes, ¿vale? Entonces, como ven, es un software de gestión de taller que es sencillo de utilizar, es muy útil y en función del tipo mira, aquí ya lo hemos creado, embarcación Volvo Penta, la hora, y si me voy a mis tareas, tarea Volvo Penta 1 ya se me ha asignado, le puedo dar a play para que empiece a hacer esa grabación del tiempo o podemos darle aquí a ver tarea, voy a ver la especificación de la tarea y ya se va a poner automáticamente en proceso, ¿vale? Como ven, pues tenemos distintos estados en función donde estemos, en qué punto en esa tarea, ¿vale? Esto es importante. Vamos a gestión de taller otra vez. Informes de tiempos de taller. Esto es importante porque nosotros vamos a poder filtrar tanto por usuario o por tipo de embarcación y saber qué tiempo total se ha empleado, ¿no? Ya sea por usuario en un tiempo determinado o si estamos por ejemplo, entre tal y tal fecha, ponemos la fecha, las tareas y el tiempo total, o también lo podemos hacer por tipo de embarcación o vehículo, ¿vale? Y histórico de uso de herramienta. Esto es llevar un control exhaustivo de quién está utilizando la herramienta, cuándo y para qué tipo de embarcación, para qué tipo de vehículo, en qué fecha, ¿vale? Y en qué hora. Esto está muy bien para llevar un control. Oye, se está utilizando la herramienta, pero no tenemos informes creados. Podemos acceder aquí. Únicamente el administrador tiene acceso a esta sección, ¿vale? Entonces, de nuevo, no todos los tipos de perfiles que tenemos del GRP tienen acceso a las mismas funciones, ¿vale? Bueno, como han visto, bastante sencillo, muy útil. Podemos ser una empresa pequeña o medio pequeña, mediana, que no tiene un software de gestión de taller. Podemos utilizar esto perfectamente. Podemos ser ya una empresa de determinado tamaño, que ya tenemos un software de gestión de taller, pero solamente con que podemos crear distintos usuarios, que podemos acceder a todos los informes y podemos crear todas nuestras listas de localizaciones o de clientes y de embarcaciones o de vehículos, pues ya es espectacular y muy útil. De nuevo, es que desde ahí vamos a poder controlar todo lo que se está haciendo en las distintas computadoras o ordenadores que estén conectados a nuestra red. Entonces, podemos tener una empresa muy grande con distintas localizaciones, por supuesto que tiene su software de gestión de taller, pero tú ahora mismo no estás controlando exactamente qué están haciendo todos tus mecánicos o todos tus usuarios a nivel de diagnóstico, los informes que están generando, todo. Entonces, con esto vas a poder controlarlo, ¿vale? Y aunque ya lo hemos explicado antes, pues quiero acabar, por supuesto, con la información técnica. En nuestro caso, pues tenemos el teléfono, tenemos también un WhatsApp Business habilitado, nos pueden enviar un correo y pedirnos cuál es el teléfono, de nuevo para los usuarios de la zona de Cojaliusa. Y luego, bueno, como creo que han sido invitados otros usuarios de, no sé si de España o de Sudamérica, pues ya tendrán que ver dónde tienen que acudir para su soporte técnico, que lo sabrán perfectamente. Y bueno, tanto por teléfono, por email, por asistencia remota, podemos ayudar a nuestros clientes y eso es parte de la solución. Nada, pues agradeceros la asistencia. Vais a recibir este webinario y además se va a subir a YouTube, ¿vale? Con lo que va a estar disponible tanto para poder hacer una nueva visión o si se lo queréis mandar a algún tipo de cliente, algún usuario, lo podéis hacer también perfectamente. Igualmente me voy a despedir por el chat por si acaso no me escucháis, pero nada, muchas gracias y nos vemos pronto.